Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 6 del curso de Estructuras 3. En esta sesión, que es la número 6, el tema que vamos a abordar el día de hoy está referido a hablar acerca de las configuraciones con esquinas interiores. Así que vamos a pasar a tocar el tema. Es un tema corto, pero vamos a tocarlo de todas maneras. Bueno, la configuración de esquinas interiores se refiere a una forma, si se quiere, de diseño en un edificio en planta, cuando ésta presenta algunos entrantes y salientes de la forma, ¿no? Y pues estas formas que se generan por una situación arquitectónica de repente correspondiendo muy probablemente como respuesta a querer de repente tener de repente un mejor aprovechamiento de la luz, o de repente por querer aprovechar mejor los frentes, o no sé qué otro motivo, pero que pueda en cierta forma generar que el proyectista, bueno, termine haciendo ese tipo de diseños que no es que sino que, bueno, se deberían de evitar por lo general, pero sí se podrían en todo caso mejorar, ¿no? Como parte de la propuesta correspondiente a lo que es la configuración estructural. Entonces esto sí genera un problema bastante latente, pues, ¿no? El hecho de tener este tipo de diseños arquitectónicos, donde quien va a sufrir el grave problema es necesariamente la estructura, ¿no? Estas esquinas que decía yo que pueden ser de tipo externa o del tipo interna, pues lo que hace es generar que justo en estos vértices se concentren esfuerzos altos, ¿no? Pero esfuerzos altos que no van a estar todo el tiempo presentes en la estructura, sino que se van a generar al momento de la ocurrencia del sismo. O sea que cuando no hay sismo, la estructura se va a mantener en equilibrio sin ningún problema, porque está expuesta solamente a cargas de gravedad la estructura. Por tanto, la estructura no se ve expuesta a una carga que le genere que se incrementen estos esfuerzos que se encuentran justamente alojados en los vértices de estas entrantes como salientes de la estructura. Entonces, esto es lo que nos va a generar un grave problema en las estructuras. Porque el sismo actúa, como ya lo hemos comentado, actúa en varias direcciones. Y entonces la estructura se ve afectada por la concentración, como le decimos, de estos altos esfuerzos que se van a generar. Producto de que el sismo puede venir, pues si puede terminar desencadenando de repente una rotación en la estructura, puede desencadenar una rotación en la estructura que genere algún tipo, digamos, acá tengo de repente la carga sísmica actuando así, en este sentido vertical, y de repente pues me va a generar una rotación a la estructura, un momento torsor acá en la estructura, que termina causando daños exclusivamente en estas puntas, o sea, en estos puntos me termina generando daño, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Yo puedo tener el sismo de repente por acá, y lo que va a generar la estructura es una rotación, ¿no? Una rotación. Y esa estructura se podría terminar dañando en cada uno de estos vértices entrantes. ¿De acuerdo? O de igual forma acá también, ¿no? Donde yo tengo un sismo de repente que entra por acá, y producto del sismo lo que va a hacer la estructura es buscar que girar, se produce el momento y se producen los daños en los vértices internos de la estructura, ¿no? Este es el grave problema que me ocasiona la irregularidad que se presenten de este tipo de estructuras
con este tipo de formas ya conocidas como I, cruz, L, T, ¿no? Que son las formas en las cuales siempre, bueno, ha presentado algún tipo de inconveniente cuando ha habido la presencia de un sismo. Entonces, estas esquinas, como te decía yo, son se presentan con bastante ocurrencia cuando configuramos los edificios. Nosotros llámese configuraciones en planta, en H, en cruz, en T, en L, ¿no? Y las estructuras se ven expuestas, como le decimos nosotros aquí, justamente al tema del tema de la rotación sísmica, pues, ¿no? O sea, viene el sismo por acá otra vez, viene el sismo y lo que hace la ruptura entra en rotación, pues, ¿no? La estructura entra en rotación, como ya les he dicho. Viene el sismo por acá, o sea, por donde venga el sismo, porque el sismo es variante, ¿no? Pero viene el sismo por acá, me hará rotar la estructura. De igual manera, si que el sismo viene por acá, igual, o sea, por donde venga el sismo me va a hacer rotar la estructura. Entonces, la idea es que estas estructuras no presenten este tipo de configuración, evitémosla, pues, ¿no? Usar este tipo de configuraciones. Y si hace el caso que se tenga que usar, bueno, que usemos los mejores criterios estructurales a fin de configurarla de una manera adecuada. Y si es que se quiere mantener aún así la forma geométrica, pues habría que tener presente el reglamento. La norma es 030 en cuanto a qué dice la normatividad, en cuanto a que tengamos que tener estructuras con estas características, porque también va a incidir en el costo, ¿no? Porque de repente la estructura puede tener una solución estructural, pero finalmente tengamos que castigar a la estructura, ¿no? Y este castigo de que se haga la estructura, pues termine generando un mayor costo a la edificación, porque implicaría que tengo que poner mayor área de reforzamientos, ¿no? Porque al castigar a lo que estoy haciendo es aumentar la carga de diseño. O sea, estoy aumentando la carga de diseños, en este caso la carga horizontal. Y si aumento la carga horizontal, lo que estoy haciendo indirectamente es, al aumentar esta carga, necesito tener elementos que conforman mi estructura, pues de secciones mucho mayores, ¿no? Sobre todo en la dirección de la carga actuante, para que pueda hacer, dar respuesta a estas solicitudes. Sigamos. Bueno, estas esquinas que vengo comentando, básicamente siempre van a generar dos tipos de problemas, como te comento, ¿no? Un primer problema principal que tengamos que siempre va a dar es que va a producir, como te digo, variación en la rigidez. Porque siempre hay elementos, como tiene salientes y entrantes, habrá elementos que existan, ¿no es cierto? Una rigidez mucho mayor que en otra, de repente. Entonces, por lo general, siempre van a producir una variación de la rigidez. Y ya habíamos comentado en la clase anterior que cuando hay una variación de la rigidez, pues la estructura lo que hace es perder estabilidad, ¿no? Y la estructura cuando pierde estabilidad, pues la estabilidad puede causar daños en los elementos estructurales. O sea, quien primero sufre y se afecta ante una pérdida de rigidez, hemos dicho siempre van a ser los nudos. Y se supone que cada uno de estos elementos, justamente los nudos van a estar ubicados seguramente acá, pues, ¿no? En la estructura, ¿no? Son los nudos que van a estar ubicados en la estructura, ¿no? Y ante una pérdida de resistencia, pues estos nudos se van a ver alterados y la estructura podría llegar a colapsar porque justamente se van a presentar los máximos esfuerzos en estos nudos, producto de que pierde la rigidez. Y entonces el nudo tiene que estar preparado para poder soportar este tipo de cargas.
Esto es lo que genera el tipo de plantas que vengo comentando, ¿no? O sea, primer problema que va a generar es una gran variación en la rigidez. El otro problema, que de repente es el más importante de lo del que vengo comentando, es el que tiene que ver con la torsión. Y la torsión se va a producir casualmente pues porque va a haber una variación entre el centro de rigidez y el centro de masas. Porque una cosa es la masa, que tiene que ver con el peso propio de la estructura en cuanto a su volumen, ¿no? En cuanto a su volumen. Porque una estructura puede tener volumen, pero no puede ser liviana. Y puede haber otra estructura que tenga volumen, pero sí es más pesada. Y eso va determinado por el peso propio de los elementos estructurales, o sea, por la densidad del elemento estructural. Yo puedo tener un edificio de la misma volumetría en madera y tener otro edificio de la misma volumetría en concreto, pues podrán tener, o sea, el volumen igual, pero sus pesos van a ser distintos, ¿no? Van a ser distintos. Porque la masa varía. La masa es la que varía. Entonces los pesos van a ser distintos. Entonces la torsión es un gran problema porque se va a presentar casualmente por el tema de que las rigideces y en este caso el centro de masas pues se van a encontrar separados. Y al encontrarse separados se producía lo que habíamos comentado en la clase pasada, una excentricidad. Pues. O sea, yo tengo en planta una L, pues cuando yo calcule su centro de rigidez de repente del elemento y su centro de masas, de repente me salga por acá de repente me sale el centro y por acá me sale el otro centro de repente, por acá está el centro de rigidez y por acá está el centro de masas. O sea, el centro de rigidez, ¿quién es? Es el centro que te produce ¿quién? Los elementos que te van a ofrecer o poner resistencia al movimiento, al desplazamiento. ¿Quiénes son? Columnas, vigas, ¿no es cierto? Diafragmas, ¿no es cierto? Esos son los que te oponen que el cuerpo no se mueva, que pierda, que se mantenga en reposo. Ellos son los que que se van a poner al frente. Y el centro de masa, por otro lado, son todos elementos que otorgan peso, pues. O sea, ¿qué cosa es? Igual será, pues, columnas. ¿Será que más dije? Las vigas, las losas de entrepiso, pero también serán los muros no estructurales, los pisos, los falsocielos, los muebles, o sea, todo aquello que produzca peso, carga, ¿no? Entonces, por esa razón de que eh, estos centros van a tender a tener una variación y pues se produce una excentricidad entre ellos, decía yo. Y cuando se produce la excentricidad entre ellos, ¿qué es lo que pasa? Si el sismo viene por acá, pues se genera rotación, la rotación que terminaría causando daño a la estructura, sobre todo en esta zona se vuelve crítica, porque acá se van a concentrar los máximos esfuerzos, producto casualmente de la rotación, porque ahí se va a generar la rotación y justamente ahí donde, como si ahí se generan los máximos esfuerzos, ese punto va a fallar. O sea, ahí viene la primera falla estructural de la edificación. Continuemos entonces. Entonces, esta concentración de esfuerzos que tenemos, ¿no? A la hora, pues, que te digo que se genera justamente donde hay este cambio de sección, ¿no? Producto de la forma que va a tener, pues justamente este giro o esta torsión que se va a producir, eh, sí tiene una relación directa, ¿no es cierto?
con este cambio de sección. O sea, con la forma que paso de tener una sección cuadrada de repente a una sección en L, o paso a tener una sección en forma de repente de T. Sí, tiene una cierta relación. Y esta relación, pues, como te venimos comentando, tiene que ver mucho con la magnitud de la fuerza, pues. Porque si es un sismo leve, de repente no voy a tener ningún problema, pues. ¿No? La estructura va a poder soportar sin sufrir algún tipo de alteración. Pero también, pues por eso digo de la magnitud de la fuerza, ¿no? Pero también de la gravedad de los problemas que puedan depender de ella, ¿no? Porque si es que esta fuerza pues también incrementa, se hace más grande, pues también tendrán que ver el tema de la estructura en cuanto, digamos, a problemas que se puedan dar por el tema de, digamos, del peso del propio edificio, pues, o sea, de la masa del edificio, ¿no? Porque la estructura al tener mayor masa, mayor peso, va a tener, por tanto, una mayor fuerza de inercia. Por tanto, va a tener mayor fuerza sísmica. Pero también tiene estrecha relación con el tema de los sistemas estructurales que se pueden haber escogido. O sea, de repente hemos escogido un sistema estructural que no es el apropiado, ¿no? Y pues este sistema estructural escogido, pues termine no siendo una buena solución al problema presentado. Como en muchos casos se dan, hasta mismos ingenieros que a veces tienen error a la hora de conceptualizar, por ejemplo, los apoyos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una viga cuando apoya sobre una placa y piensa que rigidizando una estructura, poniendo una placa, ¿no? La estructura va a estar, o sea, va a estar, digamos, por ejemplo, digamos que yo acá, en esta estructura en L, quiero rigidizar el sismo, pues. Acá quiero, como es de la misma, mi sismo va a venir por acá, por esta flecha, pero ahora va a apuntar hacia ahí, o sea, va a apuntar así, digamos. Y si me viene así, apunta así, entonces, este que está acá no tengo problema, porque como es largo, va a aguantar. Mi problema está acá, entonces, ¿qué hice? Ah, voy a rigidizar. Acá voy a poner una placa, y acá también voy a poner otra placa, ¿no? Pero esta placa tiene que estar unida ¿por quién? Por vigas. Voy a poner vigas. ¿Cierto o no? Voy a poner vigas en mi estructura. Pero esa viga se va a apoyar ¿dónde? Sobre, digamos, esta viga se va a apoyar sobre la placa. Y a la hora que hace el cálculo estructural dice, oye, esa viga se apoya sobre la placa, pues es un apoyo, dice, monolítico, empotrado. O sea, tipo de apoyo, empotramiento. Y hace sus cálculos con el empotramiento. Y de acuerdo a los cálculos que hace como empotramiento, bueno, obtiene una deformación de entrepiso. O sea, sabe cómo la estructura se va a deformar, ¿no? Sabe cómo la estructura se va a deformar. Y dice, mi estructura se va a deformar así. De acuerdo a lo que yo estoy suponiendo. Y de repente lo que él ha pensado está mal, pues, ¿no? Porque ¿cómo la viga se va a apoyar sobre la placa y va a generar, digamos, un apoyo monolítico? Si digamos que la viga tiene solamente de ancho, perdón, la placa tiene de ancho, digamos, 20 centímetros, punto 20. Y la viga tiene de repente 40 de ancho. Pero, es decir, viéndolo así, pero viéndolo en planta, esta es mi columnita, perdón, viéndolo en corte, esta es mi columnita, y mi viga, esta es la placa, perdón, esta que está acá es la placa, y la viga está acá. Y la viga está apoyando sobre la placa,
Correcto. Este es viendo el corte de frente y este es viendo el corte de costado. Acá está la placa, acá también está la placa. Esta es la viga viendo el corte, ¿no? Y esta es la placa, o sea, este es un corte así, y otro sería un corte del otro lado, ¿no es cierto? Y acá la placa viene y se apoya, perdón, la viga viene y se apoya sobre la... Pero mi muro tiene 20. Y mi placa, digamos, perdón, la viga que se va a apoyar encima de la placa, se va a apoyar sobre 20 centímetros de muro. Pero yo para que pueda desarrollar, digamos, un adecuado empotramiento, la norma me señala que debo desarrollar por lo menos el 125% de la fluencia del acero. Y entonces, según la norma, bueno, los que han tenido la oportunidad de ver concreto 4, yo he tocado estos temas de la fluencia, del apoyo, y cuando tiene que desarrollar el apoyo sobre la placa, no va a desarrollarlo, pues, porque la placa es muy, muy pequeña. Yo necesitaría tener acá por lo menos de apoyo pues unos 40 centímetros o 45 centímetros. Y no tengo una placa de 45, tengo una placa de 20. Entonces, no estoy desarrollando, ¿no?, la longitud de desarrollo de la viga necesaria dentro de la placa. Por tanto, se me van a generar rótulas plásticas. Y una rótula plástica, pues, puede determinar un daño estructural grave en la estructura. ¿Te das cuenta? Entonces, de repente estructuralmente para ese ingeniero, para ese profesional, ese estructural, hubiese sido desde un principio no diseñar de esta forma donde él presumía que había un empotramiento perfecto, ¿no? Y hace sus cálculos de deformación esperado frente a la acción sísmica. Cuando venga la acción sísmica, hace su propuesta y espera un desplazamiento en su pórtico. Para eso le calcula la cantidad de acero, cómo va a ser la sección de concreto. Todo. Viene el sismo y colapsa la estructura. ¿Por qué? Porque no desarrolló la fluencia necesaria, la viga, dentro de la placa. Entonces, el apoyo no era un apoyo monolítico, era un apoyo simple solamente. ¿Por qué? Porque la estructura se va a comportar como no puede apoyarse totalmente, necesitaba mayor espacio, entonces el apoyo ya no puede ser empotrado, es un apoyo simple. Aparentemente puede ser empotrado porque ha sido demasiado monolítico, pero su comportamiento estructural no va a ser monolítico, porque no ha desarrollado toda la herencia, el acero dentro de la placa. Y esto puede terminar afectando, como te digo, el comportamiento estructural, porque esto ya se desarrollaron, es un apoyo simple donde se va a crear una rótula. Pues habría que tener una mayor sección de viga, mayor cantidad de acero, o sea, otro comportamiento, diseño distinto, que va a tener otra respuesta, tanto en sección de vigas, en acero, como respuesta casualmente a este posible problema que se presenta en una rótula. Entonces hay cuestiones ahí que a veces cuando no son bien claras pueden terminar causando mucho daño en la estructura. Bueno, entonces te decía yo que tiene que ver mucho los sistemas estructurales también. Y también tiene que ver el tema de cómo son las alas, pues, o sea, qué relación hay entre el ala saliente con el ala entrante, ¿no? Estas relaciones con respecto a los aspectos que pueden ser, uno, de aspecto, y también que puede ser con respecto a qué, al ancho, a la altura que pueda tener la edificación. Porque no va a ser lo mismo el comportamiento de una estructura en L, una estructura de 2 pisos, que una estructura de 10, 15, 20 pisos. O sea, el comportamiento va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Porque a mayor cantidad de pisos va a haber mayor vibración, ¿no? Y al haber mayor vibración va a haber mayor desplazamiento, ¿no? Mayor en sus entrepisos va a haber un mayor desplazamiento. Entonces son factores que van a influir directamente como problemas importantes que tienen que ver con el tema del movimiento sísmico que se presenta justamente en este tipo de estructuras que van a tener salientes y entrantes por la forma geométrica que presentan.
Entonces, yo te decía, otra vez, volviendo a resumir lo que hemos que se van a concentrar altos esfuerzos justamente en estas zonas, pues, en las zonas donde se producen el cambio de sección. En estas zonas, que son las esquinas entrantes, es donde se producen los esfuerzos, los altos esfuerzos, ¿no? Entonces, esta concentración de esfuerzos pues, puede terminar dañando la estructura. Como ya veremos más adelante, podrían haber soluciones ante ese problema. Una solución de repente podría ser pues el tema de poner una junta, pues, ¿no? Pero acá hay un problema solamente del tema con las esquinas entrantes, pero solamente con respecto a la esquina entrante en cuanto a cuanto a planta, a forma. Pero también puede haber el problema de esquina entrante, pero con respecto a ¿qué? A altura, en que yo tengo una edificación de un nivel y tengo otra estructura con otro nivel. Y es la misma, y es el mismo proyecto, pero sino que tengo dos niveles distintos en altura. Un H y un H más pequeño. Entonces, esto también presenta, por eso yo te decía bien claro acá, el problema de las longitudes de las alas y sus relaciones con su aspecto, pero también con el aspecto de, ¿qué decía yo? Del alto y su ancho, ¿no? De cuánto es ese alto y cuánto es ese ancho, con respecto a este tipo de configuración. Entonces, hay que prestar mucha atención a este tipo de formas geométricas en las cuales nosotros podemos usarlas para realizar un proyecto, ¿no? Porque te decía que me va a causar un daño estructural grave, pues, ¿no? O sea, la estructura se va a mover sísmicamente, porque el sismo viene por el suelo, de acuerdo a la altura de la edificación, esta fuerza sísmica se va a ver incrementada, ¿no? Y me va a ocasionar justamente los daños, como estás apreciando en la imagen, justamente en la zona pues, de los entrantes, ¿no? Justamente en la zona de los entrantes no se va a producir el daño de estructura, porque la estructura, ante ese movimiento sísmico, lo que va a hacer es rotar, pues, ¿no? Es rotar. Se produce la rotación de la estructura y, pues, causa estos daños. Igual pasa acá, ¿no? Viene el sismo por acá, viene por acá, o va por acá, por cualquier lado, pero, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar, pues, un momento, pues, una rotación de la estructura, ¿no? Una rotación, igual acá, ¿no? Viene el sismo por acá, igual decía yo que se produce la rotación de la estructura. Y me genera, pues, una torsión en la estructura, ¿no? Que finalmente va a terminar causando un daño en los elementos estructurales. Y colapso de la estructura, que es lo más grave, ¿no? Colapso de la estructura. Entonces, ¿qué dice la norma con respecto a estas esquinas entrantes? La norma E 030 señala claramente que las diferencias de los salientes y entrantes, tanto para estas, por ejemplo, para estas manifestaciones geométricas que pueden ser o en L, pues dice que la recomendación, señala la norma, que dice que los cuerpos salientes, ¿no? Con respecto al cuerpo principal, pues este no debe exceder, pues, ¿no? Al 20% de su largo, ¿no? De largo mayor, ¿no? O sea, no debe exceder al 20%. Eso es lo que señala la norma claramente, la norma es 030. O sea, ese saliente no puede exceder en 20 veces el 20% de su largo mayor. Ahora, cuando esto sucede, o sea, que estás dentro de lo que señala la norma, ¿no? O sea, yo divido cuánto es mi saliente y cuánto es mi longitud total, divido mi saliente de mi longitud total, veo que mi valor está por debajo del 0,20. Entonces, chévere, digo, bien, estoy cumpliendo la norma, no tengo problema entonces de problema de esquina interior o entrante porque estoy dentro de la norma.
Eso significa que no se van a generar momentos o sea, de alta concentración. Se van a generar momentos ahí internos, pero no van a ser tan elevados esos esfuerzos que se van a generar que me pueda causar un daño intenso en la estructura. Pero por otro lado, podría darse el caso de que esto no sea así, pues de que sí exista, pues, ¿no es cierto? Sobrepasemos pues este valor, que se ve excedida. Cuando yo haga ese cálculo, veo que se excede. Y cuando sobrepasa casualmente estos límites, entonces no queda otra cosa que aplicar algún tipo de solución, ¿no? Que la más rápida sería aplicar, pues, de repente una junta, ¿no? Constructiva, ¿no? A fin de dar solución al tema, ¿no? O sea, crear una junta, ¿no? Tengo un problema como ese acá, entonces genero una junta, pues, acá. Hago un bloque acá y hago otro bloque acá. De verse separado, ¿no? ¿No? Igual, ¿no? ¿Qué hago acá? Si que veo que sobrepaso el valor permisible, separo, pues, ¿no? Ya tendría uno, ¿no? Tendría dos y tendría tres. Ya tendría que tener tres bloques, ¿no? Separados por juntas de construcción. Igual pasa si que, digamos en otra forma, como por ejemplo, las I y la T, también claramente me señala de que tampoco no debo sobrepasar estos valores del 20%. La norma señala que no debe pasar esa longitud total entre esa longitud saliente, pues no debe ser mayor del 20%. En este caso, tanto para estos tipos de figuras de I y de T, ¿no es cierto? Pues claramente la norma señala que si es que esto pasa, bueno, no hay problema, a ver, porque estoy dentro del valor del 20%, no se ve excedido, estoy por debajo, pues la estructura no va a sufrir grandes esfuerzos. Pero el problema sí es cuando suceden grandes esfuerzos, ¿no? Porque yo sé que ya la estructura se va a dañar proveniente de este tipo de esfuerzos y pues lo que me veo en la necesidad es de realizar juntas, bueno, o sea, crear una junta, ¿no? Crear una junta en la estructura, para que la estructura eh, no se vea afectada ante la ocurrencia, pues, de un sismo, ¿no? A ver. Y que hay otro problemita, ¿eh? Porque estas son las columnas, perdón, son los problemas que hablamos de esquinas salientes y entrantes, ¿no? Pero también tenemos otros problemas en estructuras, que son aquellas que se pueden presentar en aquellos edificios, pues que por su disposición de diseño pueda tener algún tipo de patio interno o digamos algún ducto interno de la edificación, ¿no? Que pueda terminar generando dentro de la estructura este mismo comportamiento de rotación, ¿no? Que va a sufrir estructura frente a un evento sísmico. Entonces, ¿qué nos dice? Lo dice igual, ¿no? Que, o sea, las áreas no se deben de exceder entre el área grande y el área del ducto no debe ser en 20%, ¿no? Se calculo el área grande y calculo el área pequeña, pues esta no debe sobrepasar el 20%, ¿no? Para que la estructura no sufra concentración de esfuerzos en esas esquinas que estamos conversando. De ser así, pues la estructura, porque si es que se mantiene durante el rango, eh, yo tendría que generar pues mis juntas, no me queda otra cosa. Si sobrepaso yo juntas, pues, ¿no?
Si sobrepasa, ¿qué me queda? Punta acá, punta acá. No me queda otra. Y junta acá. ¿No? Y separo por bloques, ¿no? Ahora, hay que ver también el tema de que el ducto que estamos generando de repente como parte del diseño arquitectónico, pues sea un ducto que se está generando concéntrico, céntrico en la estructura. Porque también de repente estoy dentro de los valores de dividir las áreas y me sale que estoy por debajo del 20%, pero el ducto está concentrado hacia un extremo. Y final de cuentas cumplo con lo que me está haciendo la norma, pero no estoy verificando y ni me estoy tomando importancia a que el ducto no está simétricamente bien colocado. Por tanto, me va a generar también un problema, pues, de excentricidad de masas. Porque un lado va a estar más cargado que el otro. O sea, eso tienes que tener en observación cuando vas a hacer tu diseño arquitectónico. Y estos problemas, como te digo, se generan pues, en las edificaciones de este tipo. Pues, ¿no? O sea, como ves, hay un hospital, por ejemplo, construido, ¿no? Donde en un evento sísmico pues, se vio afectado este hospital, ¿no? Casualmente fue en Estados Unidos, eh, porque mira, la forma que tiene es una H, pues, ¿no? Es una forma, o sea, todos los esfuerzos, los máximos esfuerzos concentrados acá, pues, ¿no? Ya está de cajón, ahí va a ser los máximos esfuerzos concentrados. Por la configuración que tiene, ¿no? En planta. Puede ser simétrico, pero el tema son las alas, pues, las alas. O sea, yo tendría que verificar qué longitud, dividir cuánto mide todo lo que está acá, cuánto mide este L y cuánto mide esta L. Digamos que este sea A. A. A sobre L, y ya hemos visto que la norma dice, ¿qué cosa dice la norma? A sobre L, ¿cuánto debe ser? Debe ser mayor que 0.20. ¿No? 0.20. Para evitar que la estructura colapse justamente en estas zonas donde se van a concentrar los máximos esfuerzos. ¿Ya? O este tipo, otro tipo de planta de estructura que también fue en un colegio en los Estados Unidos, ¿no? Donde tenía esta forma de estructura, ¿no? Es un high school, tenía este tipo de forma de estructura. Cuando vino el sismo del año 64, pues esta era la planta de estructura. Al venir el sismo con intensidad, que fue un sismo de intensidad 8.4, ¿no? Pero que terminó afectando la estructura, ¿no? Porque la estructura se vio afectada justamente lo que comentábamos, ¿no? El tema del entrante es donde se ve más afectada la estructura. Entró en torsión la estructura debido al sismo y fue ya una pérdida, ¿no? De toda la edificación, producto de este sismo que se presentó en los Estados Unidos, en la ciudad de Alaska, ¿no? Entonces, los sismos sí afectan a este tipo de estructuras, señores. Si no se han tomado las consideraciones de todo, de haber dejado juntas o haber tomado algún otro tipo de solución, pues termina causando un daño fuerte a las estructuras. La norma técnica, ya te había comentado yo, que dice que las relaciones entre longitudes mayores y menores, bueno, tendría que ser, dije yo, el 20%, ¿no? Como una solución para el tema de la columna interna, ¿no? Ahora, también comenté, haciendo memoria para que no te olvides, del tema de crear las juntas sísmicas, ¿no? Ahora, si es que no voy a crear la junta sísmica, tengo que buscar otro tipo de solución, pues. Ahora, lógicamente que si creo la junta sísmica, también tendré que fijarme sobre el otro elemento estructural que estoy conformando, que también cumpla la configuración
eh, sísmicas, ¿no? Como de repente ver el tema de la planta, ¿no? Porque de repente estoy partiendo la edificación en dos bloques, pero de repente una de las plantas me está quedando una estructura demasiado larga. O sea, voy a tener un problema de repente en planta, porque la estructura es muy esbelta. Se va a generar también rotación por planta. O sea, tengo que observar todos estos detalles a la hora que estoy proponiendo mi edificación. Entonces, lo mejor es, como te decía yo, con estructuras son de este tipo, es poner tu junta sísmica. Pues, ¿no? Ves acá la estructura, es completamente larga mi estructura, coloco mi junta sísmica. Pues, ¿no? Acá tengo una estructura igualito, ¿no? Con un ducto creo mis bloques, pues, ¿no? Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 y mi ducto al centro. O sea, no estoy variando la forma, lo que estoy haciendo es de crear juntas. De juntas nada más. Otra solución también podría ser el tema que se va a presentar ahí, que se pueda unir justamente la zona, ¿no? Mediante algún tipo de, de elemento, ¿no? De conexión, ¿no? Que conecte las alas, ¿no? Y esto también podría ser a través de repente de algún elemento estructural, ¿no? Y si no se puede con una viga, con un elemento que una justamente la esquina, así como en la foto que estás viendo en la parte de arriba, ¿no? Acá usado una columna y la está uniendo con la viga. ¿Para evitar qué cosa? La forma en L, pues, que puede terminar causando rotación de estructura. Entonces mantiene a los elementos estructurales, en este caso vigas, ¿no es cierto?, que van a estar unidas a través de una columna, que no se dé este fenómeno, pues, ¿no? Este problema de rotación de estructura. Otra forma también de darle justificación y salida a esto sería el tema de crear de repente algún entrante achaflanado, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en la esquina, que sé que mis esfuerzos van a estar concentrados en esta esquina, acá, pues de repente acá en esta esquina se achaflana pues toda esta situación, creando pues evitando el ángulo recto casualmente y creando una zona de transición con un cierto ángulo, ¿no? A fin de que no se formen ángulos rectos. De tal manera que cuando la estructura venga por acá, golpee con el sismo, mi estructura tenga un poquito mayor de refuerzo porque le he expuesto de repente una columna acá, de repente otra columna acá, no sé, pues y acá he hecho una viga, entonces ya estoy trabajando acá en mi unión de estos elementos a través de vigas, buscando que reforzar las áreas de donde hay máximos esfuerzos. Bueno, entonces, otro tema también de solución podría ser, que te vengo comentando, es que yo podría terminar mejorando las rigideces de mi elemento, de mi planta. Si yo tengo una estructura en C, por ejemplo, donde yo sé que el centro de más centro de rigidez me va a caer separados y se está generando una excentricidad, sé que mi estructura va a entrar en rotación, ¿qué hago yo? Mejoro las rigideces. Y digo, ¿cuáles son las zonas donde se va a afectar mi estructura frente a un evento sísmico? A estos centros, ingeniero Chávez, correcto. Entonces, estos centros, ¿qué voy a hacer? Mejoro, pues. Pongo placas. O sea, mejoro la zona. Aumentando, ¿qué? La densidad. Pongo placas. De tal manera que al colocar las placas y mejora la rigidez, lo que estoy haciendo es que se acerquen el punto de centro de rigideces con el centro de masas. Estén lo más cercano posible. ¿A fin de qué? De evitar la rotación de la estructura. A fin de evitar la rotación de la estructura. De esa manera yo estoy buscando dar solución, mejorando las rigideces de los elementos que conforman mi estructura. En este caso, muro, poniendo de repente vigas que van a contribuir a mejorar esta rigidez, para buscar que la excentricidad. El otro tema que planteamos es el tema de que decíamos de la junta, ¿no?
de la Junta. De la Junta Sísmica, que definitivamente la Junta de Construcción, que sí te va a crear todo un tema de separación y vas a evitar que la estructura pueda entrar en rotación. Y la otra forma sería también siempre que se pueda, pues, ¿no? Que las distancias no sean tan grandes, ¿no? Que los puedas unir, pues, a través de una viga, ¿no? Puedas conectar las alas a través de una viga, pues. O sea, acá tengo un ala. Y por acá tengo otra ala. Y los uno, pues, a través de una viga. Entonces estoy rigidizando la zona. Claramente que pongo de todas maneras, de repente mis placas y rigidizo, pues, ¿no? Lo hago más rico para que cuando venga el sismo mi estructura no entre en rotación. O sea, esas son las soluciones que se pueden plantear ante una forma geométrica como la que hemos conversado. Una T, una H, una I, ¿no? O una C. Porque la estructura siempre va a estar expuesta a este tipo de problemas. Entonces, señores, con eso damos por la clase ya por acabada. Bueno, de paso también aprovecho, me estaba olvidando comentar acerca del trabajo número 2 que había dejado para su casa. No sé qué pasó, la verdad que yo lo había colgado en el sistema, pero él ha estado revisando si estaba colgado el trabajo académico en la plataforma y veo que no, así que lo acabo de colgar en este momento y ya le cambié también la fecha de entrega. Está para el día 18 de noviembre, sería la fecha de entrega del trabajo que les he mencionado. También decirles que no se vayan a olvidar que el día 23 de noviembre tenemos programado el parcial del curso. ¿De acuerdo, señor? Entonces estudien, por favor, y presenten el trabajo académico número 2 para el día 18 de noviembre en la plataforma, en la apartado correspondiente a trabajos académicos. Por ahí lo envío. Es grupal, por favor. Lean su trabajo. Gracias. Hasta la próxima.